Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al día 5. Hoy vamos a hablar de la ética virtuosa o la ética de la virtud, que es de Aristóteles, pero sin antes hacer una pequeña recapitulación de lo que ayer hablamos, ¿no? En este tipo de comparación del utilitarismo versus la deontología. Dos enfoques muy diferentes, pero que tienen conflictos morales en las decisiones. Por ejemplo, en situaciones en las que los principios morales entran en conflicto, como cuando se debe elegir entre la honestidad y protección de alguien de un daño, o como en el caso de la mentira para proteger a una persona. La deontología y el utilitarismo pueden proporcionar unas respuestas diferentes, y esto conlleva un tipo de agarrar un tipo de conveniencia en las dinámicas sociales frente a las acciones morales, ¿no? En el caso del utilitarismo, este podría justificar una mentira si va a proteger a muchas personas y va a ocasionar un mayor beneficio y para todas las personas, para un bien común. Entonces la clave aquí es el beneficio neto que se va a lograr a través de la mentira, cómo evitar el sufrimiento, el dolor a una persona inocente, ¿no? Esto evidentemente conlleva casos específicos donde no sería justo, pero ya el utilitarismo hace esto, ¿no? El mayor beneficio. También la deontología en otro ámbito sigue el principio de decir la verdad sin importar las consecuencias, porque es un deber, ¿no? Y porque ese deber, si lo universalizamos, no entra en contradicción, y al no entrar en contradicción es una acción moralmente correcta. Entonces la honestidad es un deber moral, ¿no? Que no puede ser transgredido, incluso si las consecuencias son perjudiciales para esa persona. Es muy interesante cómo esta elección entre el utilitarismo y la deontología depende en la medida del contexto específico en el que se encuentran los individuos y la sociedad, el tiempo y demás, ¿no? Por ejemplo, el utilitarismo es más adecuado en contextos donde se requieren resultados más prácticos, y también se requiere una maximización del bienestar general como prioridad. En el caso de la gestión de recursos o en situaciones de emergencia, el utilitarismo resulta preferente, pero es más apropiada la deontología cuando hablamos de derechos fundamentales, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de respeto por la dignidad humana, que son esenciales. Y en este caso, en la defensa de los derechos humanos y situaciones donde los individuos morales tienen principios universales, no pueden ser comprometidos estos principios morales universales, dado que conlleva un tipo de respeto y defensa de los derechos humanos que se maximiza, ¿no?, a la universalidad. Y en muchos casos esta combinación entre ambos enfoques puede ser necesaria para abordar problemas éticos complejos, ¿no?, buscando un equilibrio entre la justicia, una justicia de los principios, y la efectividad de los resultados. Pero con la ética de la virtud tenemos algo muy interesante y muy diferente, ¿no?, que es esta propuesta por Aristóteles en su libro La Ética Nicómaco, que Nicómaco es su hijo, y esta es una de las teorías más éticas y más influyentes de la ética, a diferencia de la teoría deontológica o la utilitarista. La ética de la virtud pone énfasis en el carácter y el desarrollo de virtudes. En lugar de simplemente seguir reglas o maximizar el bienestar, busca este término medio, ¿no? Porque Aristóteles buscaba que el objetivo último de la vida humana era alcanzar la eudaimonía, que se podía traducir como felicidad, florecimiento humano, trascendencia espiritual. Entonces, para Aristóteles, la eudaimonía no es un estado temporal de placer o satisfacción, sino un proceso continuo de crecimiento y desarrollo personal. Es el fin último hacia el cual todas las acciones o nuestras acciones deben orientarse. Entonces Aristóteles sostiene que la virtud es una cualidad moral que se desarrolla a través de la práctica y el hábito, que a diferencia de otras teorías que defienden la idea de que las acciones solo son lo que determina el carácter, Aristóteles cree que el carácter moral es una persona
y este carácter moral conlleva a ese tipo, a la acción de esa persona, ¿no? El carácter moral es el individuo, es decir, ser una buena persona no solo significa hacer lo correcto, como por un principio deontológico, sino tener la disposición constante hacia lo correcto, o sea, encarnar lo correcto como forma de vida y vivir de acuerdo a eso, ¿no? No seguimos, no robamos porque hay una ley que dice no robar, sino no robamos porque hay ciertos principios que hemos encarnado que nos es impensable robar o mentir o cualquier acción moral que uno tenga. Entonces, para desarrollar ese individuo, para desarrollar esa virtud, uno tiene que buscar este punto medio, pero a la vez también desarrollar virtudes, ¿no? Y Aristóteles introduce la famosa doctrina del medio término, o el término medio, ¿no? Según la cual la virtud se encuentra en un punto intermedio entre los dos extremos de un vicio, dado que el exceso es, por ejemplo, la valentía excesiva se convierte en imprudencia y la deficiencia, que es la cobardía, sería la falta de valentía, entonces no sería una virtud. Entonces buscar este término medio es algo interesante, ¿no? Pero ya hablamos antes, creo, en los primeros episodios, que este término medio parece estar influenciado por este tipo de conocimiento de la virtud, pero como no se conoce este conocimiento de la virtud, se busca este término medio entre los extremos, ¿no? Porque recordemos que Platón, que nos decía que la verdadera valentía, la justicia está en el mundo del topos uranus, en el mundo perfecto, y que el hombre que conoce el topos uranus, el mundo perfecto, recién es una persona virtuosa, es una persona justa. Pero al no conocer o no tener acceso a este conocimiento, Aristóteles parece que introduce este término medio, ¿no? Como una aproximación a este tipo de conocimiento del bien o conocimiento del topos uranus o de la realidad platónica. Entonces, la valentía es la virtud para Aristóteles que se encuentra entre los extremos de la temeridad y la cobardía, ¿no? Para Aristóteles, la virtud no es simplemente un acto aislado, sino es un hábito que se cultiva a lo largo del tiempo a través de las repeticiones de acciones correctas. Una de las características distintas de la ética de la virtud es la centralidad de la razón, ¿no? Según Aristóteles, el ser humano es un animal racional y la virtud se logra cuando la razón gobierna las pasiones. Pero cuando la virtud gobierna las pasiones y las inclinaciones naturales, este ser virtuoso no actúa simplemente por impulso o por seguir una regla moral, sino que actúa racionalmente en el sentido de actuar conforme a su naturaleza, ¿no? A la razón en cada circunstancia particular, a su esencia misma, a lo que desarrolla él mismo como virtud. Es bastante interesante, porque aquí se pueden analizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que hace que una persona, sea responsable, ¿no? Es el hecho mismo de cumplir ciertas acciones, o es el hecho mismo de que la persona sea responsable. Y ser responsable conlleva un cierto tipo de cumplir las responsabilidades, pero también conlleva un cierto tipo de naturaleza que este ser humano cultiva, pero no cultiva haciéndola, sino cultiva conociendo, ¿no? Conociendo las responsabilidades y el valor que ocupan en estas, y en esa comprensión surge un nuevo entendimiento, y ese nuevo entendimiento hace que actúe de esta manera, no por imitación o repetición uno se vuelve responsable, sino se vuelve responsable porque comprende, hay un cierto tipo de naturaleza que comprende, naturaleza revelada de la responsabilidad, que resulta como un volcán emergente y nace como persona responsable. Es bastante interesante estas discusiones, dado que estaríamos discutiendo, ¿no?, el hábito de todos los defectos en lo que la sociedad tenemos. Muy interesante, bastante curioso. Sin embargo, Aristóteles también subraya la importancia de la comunidad en el desarrollo de la virtud, ¿no? Para los seres humanos son por naturaleza animales sociales, un animal político, son politicum, donde la ética de la virtud no solo se practica de manera aislada, sino que se desarrolla y se perfecciona en
en contextos donde se tiene que relacionar el ser humano y en la vida dentro de la ciudad, ¿no? De las polis, en este caso, la ciudad-estado griegas. Y es a través de la interacción con los demás y la participación en la vida social cómo se forman las virtudes más esenciales, ¿no? O las virtudes de la sociedad, que son la amistad, que es la justicia, que es la generosidad. La ética de la virtud de Aristóteles también ofrece una visión de la moralidad que es centrada en el carácter y el desarrollo personal, y en lugar de enfocarse en reglas fijas o en las consecuencias de las acciones, Aristóteles nos invita a cultivar virtudes que nos lleven a vivir una vida plena y digna de ser vivida, ¿no? Buscando siempre la eudaimonía, que es a través de la razón, del entendimiento profundo y practicar ese entendimiento profundo, ¿no? Esta no es una práctica constante, es mucho más compleja que una práctica constante. Es que nazca un nuevo ser virtuoso de lo contrapuesto, que es un ser con deficiencias. Y este enfoque tiene un carácter profundamente humanista, ya que destaca la importancia de la autonomía moral y la socialización para el florecimiento humano, ¿no? Que es bastante interesante la ética de Aristóteles, que ya va pasando muchos años y sigue siendo vigente. Ahora vamos a hablar de la eudaimonía, ¿no? Que es el principio central de estética de la virtud. Es el concepto muy final, porque conlleva que el hombre, la finalidad del hombre es este principio último, este propósito final de la vida humana en general, es esta eudaimonía, donde por Aristóteles lo que hacemos y todas nuestras decisiones y acciones deben orientarse hacia la consecuencia de la eudaimonía. Y esta no es una felicidad superficial o momentánea, sino que es un estado de conciencia de bienestar completo y duradero que se alcanza a través del desarrollo de una virtud y conforme a la razón, ¿no? Aristóteles destaca que la eudaimonía no debe confundirse con el placer o el bienestar físico, o como se dice también la comodidad. Aunque los placeres pueden ser una parte de una vida buena, no son el objetivo final. La eudaimonía es más bien un estado de ser que implica vivir bien, ¿no? Ser una buena persona, tener una vida que se ajusta a la naturaleza humana más profunda, un tipo de autoconocimiento de qué es vivir siendo humano. Entonces alcanzar esta eudaimonía implica vivir de acuerdo con la razón, pero no solo con la razón, sino con el entendimiento, que es dos temas centrales más adelante que se van a discutir mucho, porque la razón conlleva un tipo de razonamiento, mientras que el entendimiento conlleva un tipo de profundización en lo que se aprende. Y también en la práctica de virtud, ¿no? Que es la culminación de una vida bien vivida, donde las decisiones y las acciones están alineadas con lo que Aristóteles considera el propósito más alto, que es la eudaimonía. Es un tipo de plenitud, ¿no? Se podría mencionar con un tipo de unión con la felicidad, unión con la divinidad, con lo abstracto, con el fin último, con el propósito final, y conlleva a un tipo de vida buena. Este concepto también es muy importante, ¿no? En la eudaimonía. Y otro término muy interesante es la doctrina del término medio, ¿no? El equilibrio entre los extremos. Este principio, que es fundamental en la ética virtuosa de Aristóteles, menciona que la virtud o el desarrollo de esta virtud se encuentra en el medio, en este equilibrio entre los extremos, ¿no? La virtud no se encuentra en los extremos, sino en el equilibrio razonable, pero este equilibrio razonable va cambiando de situación en situación, ¿no? Porque no siempre este equilibrio, este término medio va a ser el mismo siempre, porque va a cambiar y va a haber variaciones, y de acuerdo a eso la persona que si sigue una regla, un cierto hábito, no conlleva un tipo de, como mencionamos antes de la responsabilidad, no conlleva un tipo de persona responsable, sino conlleva un tipo de que en ese momento no puede ser responsable, ¿no? Me voy a explicar mejor porque algunos me habrán entendido, otros no, pero menciono que si nosotros pensamos que por repetición vamos a ser unas personas responsables, va a haber ciertas situaciones
este término medio donde en algunas ciertas situaciones se va a cambiar, va a alterar estos extremos, ya no van a ser tan drásticos o van a ser muy drásticos o se van a inclinar para el lado opuesto, para un extremo, y en este caso va a cambiar. Y si nosotros pensamos que repitiendo patrones vamos a conllevar esta ética de la prudencia, esta ética del término medio, estamos equivocados, porque en este constante devenir del término medio va a haber situaciones diferentes, tiempos diferentes, contextos diferentes en la que hemos podido actuar de otra forma, ¿no? Por eso nosotros tenemos conciencia de que, hubiese hecho eso mejor, ¿no? Pero si yo era así, si era responsable, porque no hice esto, porque este término medio parece que es un tipo de identidad que se genera a partir de la construcción de la virtud, de la construcción de una nueva identidad del sujeto responsable. Y es muy interesante cómo esto no se estudia, no se habla, ¿no? Y bueno, nosotros estamos acá para investigar sobre esto. Bien. Entonces, cada virtud se encuentra en este punto intermedio entre dos extremos de vicio, por ejemplo, uno por exceso y otro por defecto, por ejemplo, la valentía, ¿no? Esta es una virtud que se encuentra entre el vicio del exceso de coraje, la temeridad y la deficiencia de coraje, la cobardía. Lo mismo pasa en la vida cotidiana, ¿no? Mucho ejercicio físico, mucho ir al gimnasio, surge un tipo de exceso, un tipo de placer en el dolor, ¿no? Pero la deficiencia de este hábito en el gimnasio conlleva también un tipo de cierta comodidad, cierta pereza, cierto tipo de blandez, ¿no? Y cualquiera de los extremos nos va a llevar a este tipo de no virtud, no diligencia, ¿no? Lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo con todo pasa lo mismo. Y entonces el truco está en detectar, bueno, no hay truco, no es ser prudente, nada más ser prudente, pero la prudencia no conlleva un tipo de concepto como lo tenemos ahora, no ser equilibrado, sino la prudencia conlleva un tipo de generar identidad constantemente, desarrollando virtud y viviendo en la sociedad, no alejándose de la sociedad, ¿no? Y esto evidentemente es algo profundamente interesante para el desarrollo del individuo y del ser humano, ¿no? De manera similar, la generosidad es la virtud que se encuentra entre el derroche, que sería el exceso, y la deficiencia, que sería la avaricia. Bien, la idea central es que para vivir virtuosamente se debe actuar de acuerdo con la razón, y la razón nos guía hacia este justo medio entre los extremos. Pero esta razón, como ya mencionamos, es una razón más profunda, ¿no? Que conlleva un tipo de entendimiento y comprensión, no solo el razonamiento, porque si usamos el razonamiento estaríamos siendo consecuencialistas, no estaríamos en la ética utilitarista. La razón sirve para esto, ¿no? Resolución de problemas, prevención de conflictos laterales, pero nosotros si tenemos este tipo de razón como entendimiento y comprensión, vamos a ver que siempre es constante y se vuelve un tipo de identidad, que es lo que buscaba en sí Aristóteles con este término medio, ¿no? Porque ya mencionamos que este término medio no conlleva siempre una misma situación, porque si conllevara una misma situación sería deontológica. Este término medio se volvería único en ese punto y sería una regla fija, y con la repetición entonces de estos hábitos conllevaría un tipo de repetición de una misma acción que se convierte en una ética deontológica. Y lo que Aristóteles busca es Aristóteles encuentra este término de prudencia, de bien común, de eudaimonía. En este estado de eudaimonía conllevaría ya esta prudencia, este actuar virtuosamente para el bien común. Entonces la importancia de la razón es fundamental, y el papel del hábito también, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de hábito asociamos con repetición, pero el hábito no es una repetición, sino es una consecuencia de quién eres tú, y esto es difícil de entender cuando lo decimos de forma
textual, verbal, pero es entendible cuando uno experimenta, y ese proceso de experimentación conlleva un proceso de comprensión y entendimiento más que razonamiento, que es escuchar y tratar de asociar términos. A eso me refiero, pues esa es la complejidad que conlleva un tipo de desarrollo de esta práctica constante de la virtud o la prudencia o vivir en eudaimonía, que es muy interesante. Y también no olvidemos la comunidad y las relaciones humanas, ¿no? Este principio que es fundamental de la ética y la virtud es que las virtudes no se encuentran en aislamiento, sino que están dentro de este contexto social, ¿no? Aristóteles sostiene que los seres humanos están siempre en sociedad y son animales políticos por eso, ¿no? Son políticos y entonces la virtud se realiza plenamente en interacción con los demás, donde mencionamos antes que la amistad, la justicia, la solidaridad se desarrollan en comunidad. Bien, muy interesante. Y también, bueno, no es divide la amistad, ¿no? En varias áreas, como la amistad especial, la amistad utilitaria, la amistad bueno, etcétera. Pero este tipo de conveniencia conlleva a un cierto tipo de ética opuesta a la deontología, ¿no? Recordemos que la deontología nos dice que no debemos ver a las personas como medios para un fin, sino como fines en sí mismos, ¿no? Y cuando tenemos amistades, parece que Aristóteles conlleva un tipo de amistad, se divide en tales cosas, ¿no? Amistad de relación, de familia, de trabajo, de ventaja, de negocios y demás, pero esto no termina siendo un tipo de separación entre las amistades, sino conlleva siendo un tipo de clasificación de la misma amistad que tiene marcos diferentes de interacción con ellas, ¿no? Pero no deja de ser una amistad de todas formas, porque recordemos que esta es una virtud de la comunidad, ¿no? La amistad, la justicia y la solidaridad, que no son diferentes, no están separadas las unas y las otras, sino que conlleva un tipo de vida en comunidad plena, viviendo en eudaimonía, que es lo que realmente conlleva un tipo de reflexión más interesante para la ética y la virtud. Por ejemplo, este pasaje de eudaimonía es bastante complejo, ¿no? Porque ya no solo nos habla de este tipo de felicidad o fin último del ser humano, sino nos habla de este tipo de vivir de acuerdo a esa eudaimonía, ¿no? Vivir conforme a esa eudaimonía, y que lo resultante que resulta la ética, la acción moral, conlleva primero el principio de ser antes que hacer, ¿no? Ser antes que hacer. Y evidentemente esto es muy interesante para el desarrollo contemporáneo de la vida, pero la vida se vuelve tan compleja no se vuelve tan compleja, ¿no? El hombre la hace compleja, pero conlleva un tipo de reflexión y diversidad un tipo de unidad en la pluralidad, ¿no? Si el hombre que de Aristóteles menciona vive, de hecho hay varios que son prudentes en la vida contemporánea, pero vive este tipo de multiplicidad, se mencionaría que recordemos que en las polis, en la República, en una polis debía haber 5.003 habitantes, pero en las sociedades modernas una ciudad pequeña está compuesta por 10 millones de hombres. Y esto, ¿cuál es la diferencia, no? La diferencia está en que es difícil desarrollar un tipo de bien común, ¿no? Bien común, esta unificación de la eudaimonía entre amistad, generosidad y justicia, porque al ser tantas personas entra en conflicto las interacciones, ¿no? Todas las personas se vuelven medios para un fin, y hay un tipo de contradicción en la ética deontológica, pero hay un tipo de contradicción también en la eudaimonía como forma de vida o como prudencia, porque vemos que los extremos es la preferencia de la sociedad,
y conlleva un tipo de desgaste en este sentido. Bien, la aplicación, bueno, desgaste social en este sentido, ¿no? Porque este hombre prudente conllevaría a cierto tipo de relaciones que lo llevarían a un extremo, y ese extremo tiene que buscar el punto medio. Entonces hay un desequilibrio en la sociedad, ¿no? Donde cada uno es prudente según la conveniencia, según la situación en la que se encuentre. Y es muy interesante cómo esto también afecta al desarrollo de la práctica de la ética virtuosa. Por ejemplo, en la vida cotidiana, ayudar a un amigo en una dificultad económica, o siempre es con moderación, ¿no? No es entregando todos tus bienes, pero tampoco es no dando ni un solo peso, ¿no? Es este término medio. En el caso de la valentía, porque recordemos que en esos tiempos se hablaba mucho, ¿no? De qué es la valentía, de qué son las virtudes, ¿no? Y el ejemplo más práctico es la valentía que Aristóteles encuentra, ¿no? Este término que está en el medio de los dos extremos, que es la temeridad y la cobardía. Pero para ser temerario hay que conocer qué es la cobardía, pero para ser cobarde hay que conocer qué es la temeridad, y el término medio es el resultado del conocimiento de ambos, pero como mencionamos antes, tienen que ser, voy a decir, vividos estos dos aspectos, o comprendidos a profundidad, para que surja este término medio, que sería la valentía. Otro tema interesante en la ética de la virtud es los factores sociales, ¿no? La falta de contexto social hace que la teoría aristotélica tienda a centrarse en el desarrollo de un carácter individualista, ¿no? En la capacidad de la persona para tomar decisiones virtuosas. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la ética de la virtud no aborda adecuadamente las influencias externas, como la pobreza, la discriminación, las desigualdades sociales, que ya son problemas más contemporáneos que surgen con el desarrollo de la industria, del capitalismo, de la tecnología, y que pueden limitar a las opciones que tiene el hombre, el individuo, y que viva en la capacidad para practicar una ética de la virtud, como la generosidad o la valentía, ¿no? Porque en una sociedad donde hay una corrupción profunda, no puedes decir ir en contra del gobierno, ¿no? Y conlleva un tipo de represión de la valentía. Ahí ya se busca otro término medio, pero llevado a un extremo. Y va a haber sociedades más libres donde vas a poder decir lo que quieras, y va a llevar otro término medio que sería llevado también al extremo. Entonces es bastante interesante cómo se desarrollan este tipo de dinámicas prudenciales en la sociedad, las sociedades en general. Una crítica más radical es que la ética de la virtud puede llevar a un relativismo cultural, dado que Aristóteles basa sus ideas en el concepto de que la naturaleza humana y el florecimiento de esta naturaleza humana es fundamental, que tiene que buscar la eudaimonia. Entonces algunos sostienen que las virtudes pueden ser interpretadas de manera diferente, ¿no? Y en distintas culturas y contextos históricos se da esta diferencia. Por ejemplo, lo que se considera una acción valiente en una cultura puede ser visto como un acto temerario en otra cultura, y lo que una sociedad considera una amistad virtuosa puede ser percibido de manera diferente, ¿no? Esto pone en duda si existe una norma objetiva sobre qué constituye una vida buena, una acción moralmente virtuosa en diferentes contextos culturales. Pero lo que conlleva un cierto tipo de interés o reflexión es que se encuentra en la prudencia misma de la eudaimonía, que ya conllevaría un cierto tipo de actor universal, ¿no? Un cierto tipo de actor universal viviendo esta eudaimonía, que ya sería la finalidad del ser humano, la plenitud de este ser humano. Bien, nos vemos el día de mañana. Igualmente vamos a hablar un poco sobre la ética de la virtud y vamos a dar ejemplos prácticos, un tipo de recapitulación, y vamos a pasar la ética del cuidado de Carol Gilligan,
Y vamos a hablar también de Noptic, Nelt, Noltic y Carol Gilligan. Bien, nos vemos entonces el día de mañana con la ética del cuidado, pero sin antes recapitular la ética de la virtud. Hasta el día de mañana.